Arratsaldeon, eskerrik asko, Juan. La verdad que ha sido todo un lujo poder escucharte y conocerte de primera mano. Y a medida que ibas contestando a todas las preguntas que nos has planteado, ha sido, no sé si consciente o inconscientemente, haciendo como un hilo del tiempo de un montón de eventos que han transcurrido en Guernica o alrededor de Guernica Goratuz en los últimos años, y que para la gente que somos más recién incorporadas tanto en el pueblo como en la organización, pues es un aprendizaje de primera mano que merece la pena poner en valor. Así que es que ricasco. Nosotros ahora estamos aquí para presentar cómo estamos trabajando un proyecto concreto, que en ese hilo de tiempo que tú has ido marcando ya se pondría como hacia el final, pero no tampoco en el último año, porque ya se viene trabajando desde el 2017. Entonces, bueno, para ello vamos a tener 3 presentaciones de 3 miembros del equipo investigador, que son Xavier Arana Iguren, Sara Nicholson Mendieta, y luego posteriormente también va a estar Alex Carrascosa, a quien ya conoces también personalmente. Y no quiero robar mucho tiempo a mis compañeros y mi compañera, así que les voy a dar paso ya. Xavier Arana Iguren, biologiako lizentziaduna da, eta ingurumen ebaluaketa eta berreskuratzeko masterra dauka. Urdaibiko biosfiraren erreserbaren zuzendaria izan zen 1996 eta 2007 bitartean. Euskadiko biologoen elkargo ofizialeko ingurumen batzordeko kidea eta 2012 urtetik aurrera Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen iraunkortasun eta hezkuntzako burua da. Gainera, Arantzadi Zientzia Elkarteko eta Lorgaia Fundazioko kidea ere bada. Hortaz aparte, ondare naturalaren kontserbazioari, lurralde antolamenduari, ingurumen hezkuntzari eta oro har ingurumen iraunkortasunari buruzko ikerketa eta divulgazio artikulu ugari idatzi ditu. Orduan, kurrikulum horregaz, plazer handia da bera bai. Urdaibaiko taldekide eta bide lagun izatea. Orduan berak ekoitza, eta nahi dozunean Xabi, hemen lurraldean egiten garen gana. Eta aurreko urtetan lankidetzen aritu naiz, Gernika Goratuzekin, eta hemen gure aritzoak bizirik izan dira, aurreko urtetan ere, bai. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes, boa tarde. Vamos a presentar brevemente la investigación que estamos desarrollando en la comarca de Busturialdea-Urdaibai, un equipo multidisciplinar y que ya lleva trabajando 3 años y medio, desde la definición del proyecto de investigación hasta ir formando el equipo, etcétera. Y vamos a presentar muy brevemente los avances y cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Bueno, para las personas que nos estén escuchando y que sean de otros países, de otros territorios, ubicar la comarca de Busturialdea-Urdaibai. Estamos en el norte de la península ibérica, en el País Vasco y en concreto en la provincia de Vizcaya, y Urdaibai estaría en la zona central de Vizcaya. Bueno, en primer lugar, pues ya decía María que este es un equipo que está formado por miembros de la Universidad del País Vasco, por miembros también de Gernika Goratuz y Gernika Timundura, y aquí tenemos a Sara como representante, y también participan activistas de la comarca. La filosofía del proyecto, yo creo que hay que reseñarlo porque se basa en la investigación, en la formación y en la acción. Se busca que esto no quede en una teorización o en una recopilación de datos, sino que esto sirva para activar las colectividades del territorio, ¿no? En nuestra sociedad. Y por otro lado, destacar pues, unos temas comunes que se están desarrollando en los 3 territorios y que fueron un poco los pilares en los que se desarrolló la investigación, que serían la sostenibilidad medioambiental, el acceso a la tierra,
las cuestiones de igualdad de género y la identidad cultural, y en el caso del País Vasco también trabajamos el euskera. Bueno, ya el proyecto tiene dos fases, una primera de 2 años y en la que estamos inmersas. Entonces, en la primera fase, en primer lugar, pues en los talleres que se desarrollaron, se intentaron identificar cuáles eran los problemas y los retos que había en la comarca y, asimismo, pues cuáles eran las resistencias y las alternativas que se estaban generando. También se quería conocer cuáles eran los actores que estaban vivos en la comarca y cuáles eran sus capacidades y también cuáles eran sus estrategias, digamos, de actuación. Y también queríamos conocer cuáles eran los espacios que contaban para desarrollar su tarea. En esta segunda fase hemos profundizado en ese conocimiento de la comarca. Si bien en la primera, sobre todo aquí en Urdaibai, trabajamos las capacidades colectivas, de qué forma se está dando respuesta a esos problemas y retos, ahora se está haciendo un trabajo más a fondo. Como diría Juan, estamos anchando y profundizando. También se intenta que afloren los desafíos y estamos generando dinámicas para ver de qué forma se abordan los dilemas, que son muchos en la comarca, como veremos ahora. También hay una línea de trabajo que luego comentará Sara, que sería el dar voz a las colectividades, a aquellos grupos que están silenciados, aunque tienen mucha voz. Y luego estaría la expresión artística de lo que está sucediendo en la comarca, que luego lo expondrá nuestro compañero Alex. Bueno, entonces decimos que esta investigación tiene un desarrollo en espiral, no es una línea determinista, sino que vamos aprendiendo y vamos reposicionándonos según se suceden los talleres y los acontecimientos. Y entonces, bueno, pues lo que comentaba antes, empezamos con talleres de mapeo con una serie de personas, luego nos reunimos con jóvenes, se hizo otro taller en Bermeo para superar la centralidad de Guernica, etcétera, y todo esto ha ido generando una serie de conocimientos y también de acercamientos. Para profundizar en el conocimiento de la comarca, además de los talleres, se realizaron entrevistas a personas clave y luego el equipo investigador pues, ha estado trasladando todo este saber y este conocimiento a distintos ámbitos y espacios, ¿no? Además a los que se desarrollan en la propia comarca, nos hemos acercado a jornadas, a seminarios, a grupos de personas inquietas. Pues estuvimos en Coimbra, en un seminario en el 2018, hemos participado como ahora en las Jornadas Internacionales de Cultura y Paz. Se elaboró un documental que se presentó como tertulia, o sea, como un espacio participativo. Y también estuvimos en el Congreso de Urdaibai sobre puentes entre la ciencia y la gestión. Luego ya transitamos a la segunda fase del proyecto y aquí ya veis que se nos cruzó el coronavirus, la pandemia, y esto nos trastocó un poquito y a su vez pues, ha generado pues, otras necesidades y otras problemáticas en la comarca, ¿no? Como decía, en esta fase pues, se profundiza más en los temas y se han iniciado nuevas actuaciones en clave de voces silenciadas, en clave de Pachart, en clave de metodologías diversas que iremos comentando ahora. Sí que quería destacar que siempre se ha dado mucha importancia a la difusión de los resultados, a dar traslado, a también devolver a los talleres, devolver a los actores, pero también dar mucha difusión en la comarca y en la red internacional en la que estamos trabajando, ¿no? Y para ello es muy importante pues, la página web Territorio Lab, además de las acciones que se realizan en directo. Bueno, pues toda esta investigación pues, había que ordenarla de alguna forma y de qué forma hemos ido acercándonos a estas problemáticas, a los retos,
pues ahí ves un poquito las categorías, las clasificaciones que hemos venido utilizando en cuestión medioambiental, ordenación del territorio e infraestructuras, cuestiones económicas, sociales, igualdad de género, etcétera, ¿no? Y todas estas preocupaciones, retos, pues han ido aflorando, ¿no? En los distintos talleres, en los encuentros, en las entrevistas, y ya veis que son muchos temas. Es una comarca. Estamos en un país desarrollado, pero tenemos muchos problemas, tenemos muchos retos por delante, y por ejemplo he destacado pues, los que han surgido en esta fase 2, ¿no? Pues tenéis ahí la crisis múltiple de la COVID-19, pues por poner, es una anécdota o es otro tema que no salió en la primera fase, pues eso, dificultad de acceso a la vivienda, la cuestión de voces silenciadas y más, ¿no? Que van surgiendo. Entonces, en lugar de ir reduciéndose la carga de nuestro carro, pues van surgiendo nuevos temas y nuevas realidades, ¿no? En cuanto a resistencias y alternativas, pues bueno, ahí ves esa clasificación que utilizo yo, que es poner la base ambiental, que es lo que sostiene todo. Luego estaría la parte social y luego ya estaría la económica y todo el capital construido, etcétera, ¿no? Entonces la base, y veis que ahí en la base ambiental, pues hemos conocido nuevas iniciativas como LURRE, que es un proyecto solidario con personas migrantes de África que estaban en Bermeo, un poquito desamparadas y tal, y a esto se les da una formación para introducirlas al cultivo de la huerta y también se les da formación para que puedan vender directamente sus productos, ¿no? En la investigación, pues otras experiencias de Mugi Paisaya, que es hablar sobre el pasado, presente y futuro de nuestros barrios rurales, ¿no? De nuestro paisaje cotidiano que se ha ido transformando y ahora más que nunca. Bueno, pues se van presentando una serie de realidades, algunas crudas y otras muy brillantes, y lo que sí que habría que destacar es que la comarca carece de una estrategia de desarrollo integral, carece de esa estrategia, carece de un modelo definido. Parece que vamos hacia la terciarización, pero tampoco está definido en un documento. Y por otro lado sí que se constata la diversidad de actores que hay en la comarca y que están, digamos que muy activos. El déficit sería que no están bien articulados. O sea, hay mucha iniciativa, hay mucho agente social, pero en algunos ámbitos pues, no están muy articulados. En cambio, en otros, pues, por ejemplo, el movimiento feminista está bien tejido y muy vivo, ¿no? Bueno, pues esta sería, por ejemplo, la imagen de las movilizaciones de la red feminista de la comarca, que bueno, tanto imágenes de Bermeo como en Guernica, sus asambleas en Astra, y es, bueno, diríamos que de los grupos sectoriales, digamos, que sería el mejor organizado en este momento y el que está más boyante, ¿no? Otros como el medioambiental, pues siguen activos, pero ya se refleja pues, un desgaste y una falta de relevo generacional. En materia medioambiental, pues bueno, conocéis la problemática de la enfermedad del pino, la banda marrón, y cómo, bueno, de forma muy alarmante, pues está siendo sustituida por las plantaciones de eucalipto. En 10 años su superficie se ha incrementado un 60% en la comarca, y esto va con una serie de cuestiones no solamente medioambientales, sino que incluso va a tener incidencia en la población rural, ¿no? Porque esto se lo come todo, se come hasta el sol, y todos los baserris quedan completamente ahogados. Y bueno, ante esto, pues bueno, han surgido iniciativas como Kolore Guztietako Basoak o la iniciativa de regeneración del bosque natural por parte de la Fundación Lurgaia, que utiliza un concepto en boga en Europa y que fue traído
a Euskadi y a Urdaibai con mucho éxito, que es la custodia del territorio. Entonces, la sociedad, de alguna forma, se ha puesto por delante de la administración forestal. Bueno, otras experiencias interesantes de la comarca y que podemos definirlas como alianzas comunidad local de administración, pues sería la plataforma Jangurie, que es la apuesta por productos locales y de temporada y ecológicos en los comedores de nuestras escuelas, los caminos escolares que se han desarrollado tanto en Guernica Lumo como en Bermeo, también que es una colaboración entre las AMPAs, ¿no? Las madres y padres de los escolares con los ayuntamientos y también con otros colectivos comerciantes tal que se han implicado en el proyecto. Y tenéis otra experiencia, Becoportala, en Bermeo, que sería bueno, una iniciativa del ayuntamiento pero que ha contado con la colaboración de una asociación, Arquibai, ¿no? Un colectivo de arquitectos que han mediado para que la participación fuese plena en este proceso. Bueno, también se producen desencuentros, por ejemplo, en Guernica en relación al Pasaleku, que es un espacio central, es una plaza central y en las que, bueno, la definición de este espacio como una serie de elementos que se colocaron en la escultura y tal, pues han generado protestas y han activado a la sociedad para pedir pues, que hubiese un replanteamiento y una negociación. El Bidegorri en Guernica también pues, ha supuesto pues, una no colaboración entre la ciudadanía y el ayuntamiento y bueno, pues Kolore Guztietako Basoa que no ha conseguido que sus metas pues, fuesen adelante de una forma coordinada y de la mano de la administración y bueno, pues ha tenido que tomar otro derrotero, ¿no? Como lo hizo el Urdaibai. Bueno, antes comentaba que estaba la nueva problemática y el reto que ha generado la pandemia del COVID-19, pero bueno, veis que la respuesta ha sido muy rápida en la comarca, ¿no? Y bueno, aquí he puesto algunos ejemplos, el colectivo Auzo Olan, que se ha activado en Busturia, en la red de Zaintza, Sarea de Guernica. Tenéis otro colectivo, Iskamizka, que está buscando una ciudadanía crítica y con conciencia social y que está bueno, pues abordando la cuestión de la COVID y sus derivadas, ¿no? Pues la mascarilla, los espacios de encuentro, la vacuna, pues bueno, ha iniciado una serie de debates para romper un poco ese discurso monolítico que nos llega, ¿no? de los medios de comunicación. Y tenéis otra iniciativa, Baserritik Gernikara, ¿no? Cuando se generó ese problema de confinamiento y de falta de libertad de circulación de las personas, pues bueno, los baserritarras dijeron, bueno, pues nosotros nos vamos a acercar a los hogares, ¿no? Bueno, todos estos saberes y todo lo que está moviéndose en la comarca lo hemos dado a conocer, todo lo que está sucediendo en Urdaibai, pero también en Colombia y en Mozambique. Se está dando a conocer a través de este curso internacional de territorios en conflicto. Ahora se ha ofrecido la segunda edición y tienen pues, mucha éxito de asistencia y de participación. También se han generado una serie de documentos, uno, bueno, lo citaba antes María, el de territorios en conflicto, el estudio de caso de Urdaibai también se trasladó a una publicación y luego estaría el audiovisual, el documental Urdaibai Oreka Bizia, ¿no? Es una vida dinámica, podríamos traducir. Bueno, en la fase 2, como decía antes, bueno, pues hemos seguido desarrollando los talleres de encuentro, talleres participativos. Se ha incidido más en los contactos personales, como comentará Sara, y luego, bueno, se han activado las dinámicas de grupo creativas, que luego nos expondrá Alex, ¿no? Y luego comentaba antes las metodologías, ¿no? Pues está, digamos que construyendo una caja un inventario de metodologías, una caja de herramientas, pues con los equipos de investigación
de todos los territorios que están participando en el proyecto Territorios en Conflicto. En esta fase 2 también se están, como decía antes, estamos ampliando y profundizando en los conocimientos y entonces, bueno, se están realizando una serie de análisis. Análisis de los planes institucionales y las actuaciones que se han desarrollado en la comarca en los últimos 20 años, o sea, en el siglo XXI. Nos hemos fijado en el siglo XXI. Entonces, bueno, también se están haciendo análisis a fondo de cuáles son las informaciones, las estadísticas sobre lo que está sucediendo digamos que la masa social de Urdaibai. Análisis económicos, análisis medioambiental y luego dos procesos pues muy novedosos, ¿no? Girespetatik Amaika Ispi, voces silenciadas, y el Bachart, la asamblea creativa que explicará luego Alex, ¿no? En relación a la planificación institucional y actuaciones en la comarca, pues hemos seguido un poco el esquema de los talleres del inicio. Pues en estas categorías, en estos grupos de trabajo. Entonces, bueno, hemos estudiado la planificación integral de la comarca, los aspectos ambientales, los planes de cultura, los programas económicos, cuáles son las planificaciones en el área social, también qué se está haciendo desde el punto de vista de la ordenación del territorio y las infraestructuras. Y luego, bueno, nos hemos acercado un poco a la gobernanza, ¿no? De qué forma se está favoreciendo la participación y los gobiernos abiertos. Bueno, esta es una imagen de los planes comarcales y bueno, por un lado sí que habría que destacar que todavía no se cuenta con esa planificación integral de la comarca, ¿no? Sí, hay unas carencias grandes. En el aspecto ambiental, el retraso en la ejecución de los planes, tanto de abastecimiento como el de saneamiento. Tenemos déficit de agua en la comarca, parece mentira, pero tenemos déficit de agua en la comarca, y por otro lado no está terminado el plan de saneamiento. Todavía nuestras aguas del estuario están sucias. En cuanto a la línea de cultura, destacar que se ha echado en falta un plan de patrimonio cultural. Se nos decía en los talleres, es una comarca afortunada, tenemos elementos del patrimonio mundial y muchos otros componentes de interés y de gran valor internacional, pero no están agrupados, no están aglutinados, no están puestos en valor en un plan de acción conjunto. En materia económica también, pues está por definir el programa de armonización y desarrollo de actividades socioeconómicas. Se aprobó uno en el año 98, pero en este momento pues no está vigente, y ahora hemos tenido noticias de que se ha lanzado la elaboración del nuevo programa socioeconómico de Urdaibai, del PADAS de Urdaibai, vinculado a la ley de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai. Y en materia social, pues se podría hablar mucho. Sabemos que se está renovando el plan de inmigración por parte de la Mancomunidad de Servicios Sociales, pero bueno, por ejemplo, entre los vacíos o los gaps, pues vemos que falta un plan de juventud. La juventud, hoy estaba escuchando una conferencia internacional y decían que la desilusión de la juventud está marcado como uno de los grandes retos, ¿no? que destacan los expertos. Entre los grandes retos, el octavo era la falta de ilusión de la juventud, la desilusión de la juventud. Me ha parecido terrible, ¿no? Y bueno, pues vamos a seguir adelante porque el tiempo vuela. Entonces, bueno, pues en esta visión estratégica, pues eso, se han elaborado muchos planes, pero lo que se echa en falta es, si bien ahora se ha podido identificar que hay una buena colaboración interinstitucional, hay una coordinación de planes entre las distintas administraciones, se echa en falta la no participación de muchos actores que están muy molestos.
porque no se les da espacio y no se les da voz para definir estos planes, ¿no? En cuanto a gobernanza, pues en dos pinceladas decir que bueno, se están activando una serie de espacios vinculados, por ejemplo, al planeamiento urbanístico, como los consejos asesores de planeamiento municipal, porque están definidos por ley, es una obligación legal y por eso se están creando. Pero bueno, como novedades, pues la mesa de turismo de Busturialdea Urdaibai y en Bermeo, que se ha creado un consejo feminista por la igualdad. Se echen falta pues los espacios, los foros, en relación, por ejemplo, a la Agenda 2030, que ya tendrían que elaborarse en los ayuntamientos y que también habrá que definir uno a nivel comarcal, seguramente vinculado al programa socioeconómico de Urdaibai. Y pues la Agencia de Desarrollo de la comarca pues lleva esperando creo que unos 20 años, que es uno de los aspectos que comentaré luego. Para el buen gobierno pues es fundamental la transparencia, ¿no? Y bueno, pues algunos ayuntamientos sí que están haciendo esa labor, están haciendo sus deberes generando portales de transparencia. Y lo que también se ha activado son los presupuestos participativos. Este es otro mandato de la ley y vemos que ya en los últimos años pues las principales localidades ya están dando esta posibilidad a las personas. Bueno, en cuanto al análisis social y con enfoque de género, esta investigación desarrollada por Rosa La Asunción, miembro del equipo del TAL de Urdaibai, pues bueno, ella estudió a fondo toda la estadística, todos los datos que había sobre Urdaibai, un trabajo prolijo porque ha estudiado 20 años, en 20 años cómo se ha evolucionado, ¿no? Los aspectos en clave social y bueno, lo voy a decir en 4 palabras porque su documento es muy amplio y salió un informe el Día de la Mujer y bueno, ella destaca bueno, que tenemos la población envejecida, ya lo sabemos, la pirámide en Vizcaya, en los países desarrollados la tenemos invertida, pero en el caso de Urdaibai, bueno, pues hay más población joven que en el resto de Vizcaya y bueno, pues un aspecto positivo, ¿no? Pero es cierto que han caído los nacimientos desde el año 2011 y también destacaba que ya las madres ya en un 25% son de origen, o sea, son migrantes, son procedentes de otros países, ya con las implicaciones que esto tiene luego en cuestiones de educación o de euskera, etcétera, además de las cuestiones de inclusión y de escucha activa, pues van a generarse otras circunstancias, ¿no? Destacaba que 500 mujeres viven solas en la comarca y claro, pues habla de feminización de los cuidados y en ambos sentidos, ¿no? Hay muchas mujeres que necesitan esa ayuda, esos cuidados y luego son ellas las principales cuidadoras, ¿no? Luego los ingresos de las mujeres son menores que las de los hombres. Esta cuestión de desigualdad es predominante y en muchos aspectos. El paro también está afectando más a las mujeres. Afectaba antes y ahora con la crisis de la COVID pues aún más. Y luego, bueno, destacar también la feminización de la pobreza. Bueno, otro de los análisis ha sido el realizado por Ramón Zayo Elguezábal, también colaborador del equipo de investigación y que ha hecho un análisis socioeconómico de la comarca. También ha trabajado los datos de los últimos 20 años y luego ha realizado una reflexión, digamos, estratégica, ¿no? Y bueno, todo ello se ha plasmado en este libro, en esta publicación que fue presentada en esta sala y con gran audiencia y con gran seguimiento. Y él, en resumen, habla del declive de la comarca, un declive que no es reciente, sino que llevamos décadas arrastrándolo y tras el desarrollo de toda su investigación y la publicación, pues él plantea unas vías de salida a la situación económica de la comarca y las voy a leer. Formular un panel general de propuestas estratégicas post-pandemia.
porque claro, toda la información que ha utilizado ha sido anterior a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, habla de formular un panel general de propuestas estratégicas post-pandemia, poner en común dichas propuestas con participación, pero no solamente institucional, sino con todos los actores de la comarca y mejorar ese panel inicial, constituir una plataforma colectiva interlocutora con las instituciones, lograr un plan de desarrollo sostenible para la Busturialdea post-pandemia, poner en marcha una agencia de desarrollo de Busturialdea, que es una de las carencias que apuntábamos antes en materia de gobernanza, y finalmente crear una comisión de seguimiento, evaluación y supervisión. Como decía antes, estamos organizando una serie de talleres. El último fue este en el que trabajamos el marco central o conceptual de habitar el territorio. ¿Cómo nos imaginamos que vamos a habitar el territorio? Aquí se trabajaron una serie de dilemas. Hay que hablar bueno, los dilemas eran transversales, eran integrales, pero bueno, por organizar de alguna forma los definimos en dos bloques: dilemas socioambientales y dilemas socioeconómicos, y luego trabajamos en 3 grupos. Como os imaginéis, los últimos encuentros han sido online. Entonces, bueno, pues hay que actualizarse y hay que también generar nuevas formas de encuentro, de dinámica. Y bueno, nos organizamos en 3 grupos. Zonas rurales, Bermeo y pueblos costeros, y luego Gernika-Lumo. Bueno, otro de los análisis que se va a realizar o que estoy realizando ahora es el medioambiental. Entonces estoy trabajando en una serie de capítulos: el territorio y patrimonio natural, el estado del medio ambiente en Urdaibai, riqueza ambiental común, enfoque de socioecosistemas, servicios de la naturaleza y bienestar humano, paisaje cultural y el reto climático. Antes, cuando presentaba los planes que estaban vigentes en la comarca, una de las grandes carencias, tanto a nivel local como comarcal, es que todavía no hemos abordado la cuestión climática. No tenemos ni planes de mitigación, ni planes de adaptación, ni planes de capacitación ante el nuevo escenario. Ya voy terminando. Las siguientes intervenciones van a ser de la mano de Sara, que nos va a presentar esta nueva línea de investigación, formación, acción, voces silenciadas, Gerizpitatik Amaika Izpi, y la experiencia artística, esta asamblea creativa, Batzart. Eta nire aldetik besterik ez. Muchas gracias por la atención eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Xavi. Has explicado paso por paso y haciendo el recorrido, un poco como ha hecho Juan también. Has marcado todos los hitos que se llevan haciendo en el proyecto desde que comenzó ya por el 2017. Y antes de darle paso a Sara, quería comentar, porque igual me veis muy atenta al móvil, y es porque para que yo pueda estar aquí tengo a 2 compañeros que están en la trastienda, que son Werner y María, y entonces me van comentando todo lo que va transcurriendo por Zoom. Entonces, les querría agradecer el hecho de que estén ahí apoyándome y comentar a la gente que está por Zoom que ya nos están haciendo llegar preguntas. Ya me las están pasando, por eso estoy atenta al móvil, pero si os parece, hacemos, escuchamos las 3 presentaciones y luego ya abrimos el espacio para el debate y las preguntas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como bien apuntaba Xavi ahora, tenemos la presentación de Sara Nicholson. Ella es la coordinadora de Gernika Tikundura, también es activista feminista y antirracista. Y durante la primera fase y a comienzos de la segunda fase del proyecto nos dimos cuenta que, si bien se quería, y así estaba también recogido en el título, el identificar narrativas, en esa identificación y en esa investigación
había un sector de la población al cual no se estaba ni llegando ni escuchando. Y Sara, pues es la persona que se está encargando de liderar todo este proceso paralelo que conlleva pues una serie de trabajos y sobre todo de cuidados que nos ha explicado ahora. Sara nik oso mendieta, hola, labur bilduz, gatazka gora dauden lurraldeak bigarren faseko bide laguna dekogu bai, eta berak gerizketatik 11 izti, ahotsi situak bizitzaren narratibara gehituz, proiektuaren koordinatzailea da Gernikati Mundura. Nazioarteko harremanetan gradua deko Deustuko Unibertsitatean, eta Leiden Unibertsitatean garapena eta nazioarteko lankidetza masterreko Leiden egin eban bebai, bere karrerako puntu bat, eta gero garapena nazioarteko lankidetza masterreko ikasea da eta institutua. Orduan, Sara, behin osunian. Bai, eskerrik asko itxaso, eta eskerrik asko danoi bebai. Bueno, eskerrak emon Gernika Gogoratuzi, ikerketa taldeari, gracias a Gernika Gogoratuz, al equipo de investigación donde me han acogido, a Gernikatik Mundura, que como decía mi compañero Xavi, pues como jóvenes muchas veces tenemos, el futuro se nos ve frustrado, ¿no? Y Gernikatik Mundura pues me ha dado esa oportunidad, entonces también agradecer ese espacio y al soporte técnico y a las personas que están escuchando, porque me parece que escuchar hoy en día también, o sea, estar en jornadas también es un mero gesto de voluntad de paz, ¿no? Decía Xavi que es un proyecto de investigación, formación, acción, y le voy a corregir que es un proceso de investigación, participación y acción. En este caso no tenemos esa parte formativa que luego sí se ve reflejada en territorios en conflicto quizá, ¿no? Pero un poco más a nivel paralelo. También decía Xavi que, bueno, me daba la palabra con el tema de las voces silenciadas. Muchas veces resumimos pues todos esos espacios marginales en esa conjugación de palabras, y realmente quisiera destacar antes de nada que, como decía Spivak, pues que no es que no tengan voz, sino que carecemos de canales, y voy a añadir que también carecemos de escucha, ¿no? Entonces, para resumir y para dar entrada a mi presentación, pues digo eso, ¿no? Que este proyecto, este proceso, mejor dicho, trata de abrir esos canales y de acompañar y de desaprender y aprender en ese camino, ¿no? Para que vayamos creando unas sociedades más integrales y más cuidadosas, más cariñosas y más comprometidas con la justicia social, ¿no? Hablando de espacio-tiempo, que es también los títulos de estas jornadas, ¿no? Me gustaría destacar que no todas las personas vivimos en los espacios y los tiempos en los mismos, ¿no? O sea, son diferenciados y también son jerarquizados esos espacios y tiempos. Algunos se valen más, otros se valen menos y otros incluso son esclavizados, ¿no? Utilizamos los espacios y los tiempos de otras personas y a veces dándonos cuenta y otras veces sin darnos cuenta. Entonces también este proceso va a ser un proceso del darse cuenta, ¿no? Y para eso partimos de las epistemologías críticas también, que para que sean críticas primero tenemos que desestigmatizar esas fuentes de conocimiento, ¿no? que están en nuestros marcos conceptuales pues tan blancos, tan de clase media, tan jerárquicos en general, ¿no? Entonces, en Gernikatik Mundura y en este proceso, pues si bien es que lidero este grupo, pues no deja de ser un grupo en el que tratamos pues es un grupo diverso, no solo diverso multidisciplinar, sino diverso en los cuerpos, en los vivires y en los sentires, y que eso nos da mucho valor, mucha fuerza y mucha valía también, ¿no? Para identificar y para seguir en este camino. Entonces, es un equipo que gracias a él pues vamos siendo críticas primero con nosotras mismas y abriéndonos a otro tipo de lenguajes, otro tipo de ritmos y otro tipo de saberes para
para poder ir identificando esos espacios de vida que merecen un poco más de reconocimiento y de dignidad, ¿no? Bueno, he introducido un poco lo que voy a estar comentando. No es un proceso que está tan adelantado como Territorios en Conflicto, pero en parte pues no viene tanto a completar o a añadir cosas nuevas, sino a acompañar Territorios en Conflicto como una parte más de un puzzle, ¿no? Sin tenerlo excluido, sino abrazando también los procesos. Haré primero una pequeña introducción al marco teórico desde el que partimos, que es el de conflicto capital-vida, para después entrar en lo que ha sido más la práctica, los aprendizajes, los tropiezos y las claves y los retos que hemos ido sorteando, ¿no? Pues bueno, este proyecto de Gerizpe Datika Maika Ispi no se lleva a cabo solo en Urdaibai, sino que también se lleva a cabo en Cajamarca, Colombia. Pero bueno, yo no me siento con la legitimidad de hablar de Cajamarca, si bien he tenido la oportunidad de estar ahí y ser testiga de esos procesos también, o de parte de lo que están haciendo. Pues bueno, voy a hablar desde lo que vivimos desde aquí, porque es de lo único que tenemos agencia, y les invito también a las compañeras y los compañeros, pues si quieren comentar, añadir o mencionar algo, pues que tomen la palabra después o que comenten en el chat, que será bien recibido. Pues Tolima, y en concreto Cajamarca y Urdaibai, son territorios de gran efervescencia social, muchísima organización, como ha dicho Xavi, ¿no? Pero asimismo también es muy golosa para el capital y para las fuerzas las dinámicas del capital, ¿no? Entonces, mediante este proceso, el objetivo de Maika Ispi pues es tratar de fortalecer la agencia política de las personas, la dignidad, reconocer la dignidad de las personas, sobre todo la de las personas más afectadas por las dinámicas de explotación, que son las dinámicas neoliberales, cis-heteropatriarcales y coloniales, y que normalmente tienden a ser invisibilizadas, escondidas, esparcidas o menos valoradas, desde luego, y queremos lograr con este proceso que sus demandas y sus propuestas sean recogidas, sean valoradas y sean reconocidas en la ciudadanía y por las autoridades o por la gente de a pie, ¿no? Y también que en ese proceso pues, se impulse esa deconstrucción de discriminaciones que habitan en nuestras actitudes, lo queramos o no, ¿no? Para definir el método de Maika Ispi, pues la verdad que el método es un continuo, no sé cómo, o sea, lo diría algo como que es un comprometido proceso de humilde aprendizaje y desaprendizaje continuo. O sea, redescubrirse en cada paso y aprender mediante el diálogo, mediante la observación, mediante la escucha y mediante las acciones más humildes del día a día y de lo cotidiano, ¿no? Porque si bien hablamos de esos palabras como el capitalismo, el cis-heteropatriarcado, el colonialismo, pues nos damos cuenta cómo ese monstruo de tres cabezas, al que lo llamamos, pues habita en nosotras y habita en muchas actitudes que a veces se nos pasan por alto y otras veces que no se nos pasan tan por alto, pero que nos da vergüenza o nos da culpa y no... Ahí tenemos como unos conflictos internos, ¿no? Entonces, con este proceso, pues también estamos buscando impulsar esa incomodidad para buscar una comodidad en lo que Juan quizá decía como los cuidados y el cariño cotidiano, ¿no? Que también lo mencionaba ayer el profe de la Universidad de Canarias, ¿era de Granada? Bueno, sí. Entonces, en este proceso pues no voy a hablar de bondad ni de compasión, sino de escucha, de respeto, de compañerismo, de sororidad, de compromiso y
y sobre todo también de amor, ¿no? Entendido de una forma pues transformadora, ¿no? Bien, el conflicto capital-vida, entendido pues cómo lo entendemos en el grupo, se da no tanto, pues no es tanto esos conflictos clásicos, ¿no? de la violencia armada, que bueno, que yo la verdad, para hablar de conflictos, pues está la biblioteca de Guernica Goratús, que si yo empezara a definir, quizá cobraría vida y se manifestara para llevarme la contraria. Entonces, me voy a dignar solo a decir lo que conozco y lo demás ya está escrito. Pues bueno, al fin y al cabo, el conflicto capital-vida es como una estructura violenta, no siempre armada, pero también armada, pues como en el caso de Colombia quizá, que está causado, acuñado por los planes de desarrollo que tienen como objetivo pues, la acumulación de capital, a toda costa, la salvaje reducción de costes, de externalización, de invisibilización de daños, de privatización de lo feo de ver o de lo, ¿no? como en el nombre de la estética muchas veces pues, se esconde lo sórdido, donde se esconde mucha verdad también, ¿no? Y la deshumanización de algunas personas que sostienen lo que es la pirámide del poder social, cultural, político y económico, ¿no? Que al final también son las que sostienen la vida. Y ese es el tema, ¿no? Que cuando también, quizá como jóvenes o como gente movida, como activistas, o no tan jóvenes, sino como con una actitud transgresora, muchas veces pues protestamos, demandamos, criticamos esto, y se nos criminaliza también por juzgarlo, ¿no? Como decía mi compañera y amiga Jennifer ayer, incluso se nos tacha como huevones por no estar de acuerdo con estas formas de opresión y de descuido, ¿no? de los poderes. Entonces en Amaica ISPI pues observamos cómo es la lucha por la vida. Y digo lucha porque la guerra está declarada. ¿Y la guerra está declarada dónde? Pues primero en la ley de extranjería, que dicta quién puede y quién no puede vivir o quién es digno de tener una ciudadanía, ¿no? Tener una ciudadanía o ser o no ser, básicamente. También la guerra está declarada en los acuerdos de libre comercio, en nuestros supermercados también, ¿no? Donde se venden esos aguacates que se cultivan en Cajamarca y matan y secan la tierra y las campesinas de allá. En el fosfato, en el pescado que sacamos del Sáhara o de Senegal, y que hoy en día tenemos a esas personas viviendo por acá y les tratamos, bueno, voy a ahorrarme la palabra, pero bueno, que al final son políticas que definen y modelan la vida, como la biopolítica que dice Foucault, y también que es una necropolítica, ¿no? Que es la política de quién vive y quién muere. Y lo que decía, que ese monstruo está dentro nuestro, está en nuestro ADN y se nos instruye en esa competencia, en el tratarnos feo. Y esto parece como a veces como un teatro romano en el que estamos ahí matándonos unas a otras mientras cuatro sinvergüenzas nos ven y están deseando ese lucro y esa diversión, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero es así. Y bueno, pues después de ese marco en el que nos situamos, aquí en el norte global, ¿no? Y desde estas relaciones de poder, pues las personas que resisten y desafían esas estructuras, quienes están en esa resiliencia, realmente saben qué premisas o qué elementos debería tener esa vida digna, ¿no? Entonces, por eso queremos acercarnos a ello para también alimentar esta investigación de territorios en conflicto desde ese enfoque, ¿no? Desde ese enfoque de lo cotidiano y desde la resiliencia y desde aquellas no protagonistas que pues ahora empiezan a ser protagonistas, ¿no? Bueno, entonces Amaica ISPI, como decía Itxaso, es un proceso del darse cuenta y no un darse cuenta psicológico de la Gestalt, sino un darse cuenta antropológico, ¿no?
de que, bueno, si bien hemos utilizado marcos teóricos que comprendían todo esto que yo he dicho, pues quizá no nos ha dado tanto de sí, o pues todo no se puede abarcar, ¿no? Y no hemos llegado a eso tan concreto, a eso tan cotidiano, a eso tan escondidito, que son estas, pues, voces silenciadas o marginalidades, ¿no? Bueno, pues hablaba de activar esa humildad epistemológica, como dice Teresa Acuña también, para poner en marcha la ecología de saberes. Creemos que es muy importante, ¿no? Pues desestigmatizar las formas de comunicación, porque pueden ser varias, y tratar de comprender cómo se manifiestan esas voces, ¿no? O esos espacios. Entonces, pues yo diría que es un proceso simple, o sea, que es algo simple de entender, pero sencillo no es. Y esa es la diferencia, que, joder, pues tenemos que salir de estas estructuras tan institucionales, en mi opinión, ¿no? que son los proyectos y bajar a la calle, saludar, quedarnos, hablar, pues subir a la maleta de Juan y en vez de marcharnos y decir adiós, quedarnos hablando con la persona, ¿no? Y está en eso lo que estamos haciendo. Está en eso, o sea, pero claro, para llegar ahí hemos tenido que pasar ciertos retos, ¿no? El COVID, evidentemente, pero bueno, luego hablaré de eso un poquito, haré algún apunte. Pero bueno, quiero hablar también de las torpezas, porque me parece que parte de la humildad también está el reconocer los errores y aprender de ellos y hablar abiertamente de ellos y no avergonzarnos, sino más bien ponerlos en la palestra para que los demás también aprendan, como ha aprendido uno, ¿no? Que muchas veces también pues nos toca salir de esa arrogancia académica, ¿no? Pues voy a atreverme un poco y lo voy a decir así. Entonces, ¿qué pasó? Pues el primer reto era identificar aquello que llamamos sombras. ¿Qué son las sombras, no? Porque en euskera pues, se dice Gereis pedatica maika esti, pero en castellano decimos, pues se podría traducir algo como mil luces desde las sombras o haces de luz desde las sombras, como apelando a que las sombras también son propositivas, no son inertes, no son inamovibles y estáticas, sino que son dinámicas y que sienten, que viven, que ven y que observan también, ¿no? Entonces, el primer reto era, bueno, ¿y cuáles son las sombras aquí en Urdaibai? Yo no soy de Urdaibai, no soy de Guernica y bueno, y he caído en un tiempo donde estamos confinadas. Entonces, claro, pues retos pocos, ¿no? Pero bueno, también con una compañía pues muy, muy rica. También mencionar o sea, quiero realmente destacar a las demás personas del equipo de investigación, porque no quiero en ningún concepto pues llevarme el protagonismo de ello, pero pues bueno, pues partimos en bueno, quiénes son las sombras, cómo se dan esas sombras, qué recorrido histórico tienen o por qué son sombras, ¿no? Cuáles son esos espacios, cuerpos, tiempos sombríos, marginales, que a veces no nos gusta ver o no queremos ver y que esta vez sí, ¿no? Entonces, pues no hay que estudiar mucho para entender qué no valoramos, simplemente preguntarnos entre nosotras y ver quién está un poco más apartado, ¿no? Pero bueno, no sabíamos muy bien cómo empezar y empezamos haciendo entrevistas a los servicios sociales, a Beargintza, a Lanbide, a personas concretas que creíamos que podían hacer de entrevistas, o sea, de personas puente y darnos a conocer pues, un diagnóstico mayor de estas sombras que hablamos, ¿no? Y que podrían hacernos llegar a las personas que estábamos buscando, ¿no? Pues bueno, si bien recopilamos información muy valiosa, pues yo me atrevería a decir que no fue tan fructífero. O sea, fue fructífero a la hora de hacer un marco, pero no llegamos a lo que queríamos llegar, que era conectar. Y no conectamos a través de esas entrevistas tan formales y tan, ¿no? Pues ahí... Entonces, pues vimos que teníamos que buscar otra forma de hacer, ¿no?
que también era parte de construir. Por eso digo que es una torpeza, que bueno, si bien nos ayudó, pues también nos ayuda a darnos cuenta de que hay otras formas y que esas otras formas habría que descubrirlas también, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hicimos? Pues amigos y amigas. Bajamos, o sea, y bueno, yo como no era de Guernica, pues tuve también pues la oportunidad de hacer amigas que están en otros colectivos o que no pertenecen a otros colectivos, pero son amigas de y tal, y bajaros a tomar cafés después de estar en la oficina y ver que realmente donde se hacía el trabajo era fuera de la oficina. Entonces, vamos, eso fue algo evidente, algo simple, pero no sencillo, lo repito. Porque bueno, constaba en partir de lo más cotidiano y entre café y café, pues tejiendo esa confianza, ¿no? Muy poquito a poco y muy dulcemente y con cariño, entre pastel y pastel, y entre hoy te cocino y tú me cocinas a mí mañana, y así, ¿no? Y así es como empezaron a surgir muchísimos testimonios de diferentes opresiones que se dan en este territorio. Y entre ellos pues identificábamos pues evidentemente la realidad de los manteros. Lo digo en masculino porque generalmente es una figura masculina o hombre, quizá no tan masculino a veces, ¿no? Y bueno, pues y lo que supone la ley de extranjería, todo el tema de la regularización, y el COVID, ¿no? Porque, claro, si todo el mundo tiene que estar en casa, pues ¿cómo se sacan las pelas, no? Y claro, empezar a pensar en esa clave y desarrollar esa empatía, pues son retos, ¿no? Luego también pues el caso de las mujeres trabajadoras de hogar, de cuidados, pues todo lo que se vive por ahí que ni nos lo podemos imaginar en momentos así. Te puedes imaginar atrocidades, pero tan sistemáticamente realmente da miedo. Da miedo lo que se vive en esta comarca, ¿no? Pues por ejemplo las mujeres conserveras de Bermeo, que sostienen prácticamente gran parte de la economía de Bermeo, que las utilizan como objeto turístico para ir a verlas y luego pues las contrataciones y las condiciones de trabajo son paupérrimas, ¿no? También está el trabajo de los bosques, ¿no? Xavi comentaba, y la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas que están trabajando en los bosques son personas inmigrantes. También, ¿no? En unas situaciones y con unos riesgos laborales pues tremendos, ¿no? Las señoras mayores que viven solas, las personas jóvenes que no tienen oportunidades de salida, y bueno, y las personas del entorno rural en general, que se ve la ruralidad como algo de postal, ¿no? Como un consumo turístico y no tanto como un centro de vida dinámico y importante también, ¿no? Y pues esas faltas para la juventud para desarrollar espacios de vida que están desarrollando en Mugipaisaya, que antes lo comentaba Xavi. Pues bueno, todas las sombras fuimos descubriendo pues creando estas relaciones y acercándonos al pueblo. También tengo que decir que en verdad ha sido lo que más se parece a acercarnos a las dinámicas de movimientos sociales de base, ¿no? Entonces, también reconocer que eso que decimos muchas veces, sobre todo en EGOA, ¿no? Que yo soy estudiante de EGOA, de Cooperación Internacional y Desarrollo, que tenemos que aprender de los movimientos sociales, acercarnos, que ahí es donde también ellos son motores de alternativas de vida, ¿no? Pero luego a la hora de la verdad, ¿cómo se traduce eso? Bueno, pues no lo sabía hasta que lo estoy viviendo. Y es eso, es como dice Xavi, pues el movimiento feminista, ¿no? Pues acercarse no solo por el feminismo, sino también desde el feminismo, ¿no? A varios aspectos y también desde la concepción ecológica del espacio, no tanto medioambiental, sino ecológica, entendiéndolo como dentro del todo, ¿no? Y también desde la multiculturalidad y pasando a la interculturalidad, ojalá, ¿no? Lo digo a conciencia. Y bueno, entonces pasamos de entrevistas a diálogos, pasamos de citas a encuentros y también pasamos de
de testimonios a saberes en general, ¿no? Porque en esas experiencias de vida está también las cositas que vamos entretejiendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a dar alguna clave que fue importante para que esto pudiese darse así, para que pudiese darse ese salto a la calle, a los campos, y es que una clave muy importante fue, aparte de desaprender todo aquello que traíamos de las formas de hacer y las formas de saber, pues muy importante fue que nuestro equipo estuviera conformado por personas diversas sin jerarquía moral. Quiero decir, que todas las personas pudieran compartir libremente sus sentipensares y reconocerse en esas incomodidades, en esas cosas abstractas, ¿no? que vamos viviendo, y que somos personas, pues mujeres, hombres, personas no binarias, pues de diferentes edades, de diferentes localidades y de orígenes y disciplinas, intereses, o sea, no solo interdisciplinar, sino intercorporal, vamos a decirlo, o transcorporal, si existe. Y también fue muy importante que las relaciones entre nosotras fueran entre iguales, que fueran de cuidado, que fueran de cariño, para que nos sintiéramos bien en ese descubrir de cómo discriminamos tanto en la vida cotidiana. Otro reto muy importante fue el que nombraba antes, de aquello de que las sombras sociales son también actrices propositivas, ¿no? O sea, que no son estáticas, no son inertes. Y entender eso pues es trascender del privilegio blanco y de la supremacía blanca también. O sea, de que el conocimiento o de la razón de nuestras formas de hablar o de nuestras formas de entender, o sea, es algo que incluso se me hace difícil explicar, porque yo también estoy en continuo aprendizaje y desaprendizaje, ¿no? Pero sí, implica deconstruir automatismos, o sea, cosas que hacemos automáticamente y darnos cuenta de ello. También el agradecimiento continuo, ¿no? O sea, que muchas veces tenemos esos diálogos y se comparten tantas cosas, pero no se agradece suficiente o no se agradece de forma íntima, porque son relatos íntimos los que se cuentan. Entonces, ese agradecimiento profundo, pero de verdad, también es muy importante, porque ahí también se va construyendo ese afecto, que para mí sí es una fuente de conocimiento, el afecto también, ¿no? O sea, que la confianza y el sentirse y el quererse. Entonces también agradecer que comparten, no solo por eso, sino también porque están haciendo pedagogía con nosotras. Entonces, y no siempre es agradable hacer pedagogía, quiero decir, o sea, tener que explicarle a alguien, ¿no? Esas, pues como decía Mónica antes de ayer, ¿no? Pues que nuestras cuadrillas son excluyentes, son opacas, son intransigentes, no las abrimos, ¿no? A menudo. Entonces, cosas como esa, ¿no? Entonces también nos parecía importante el de codificar y temer el sentido común. O sea, el sentido común no es común. O sea, el sentido común es de algunas personas que nos creemos el común, que nos creemos el centro. También muy dictado por el BBVA, que decía Mía Pérez Orozco, ¿no? El burgués, varón, adulto, y yo le añado heterosexual, heteronormativo y urbano también, ¿no? Y bueno, entonces esa decodificación pasa por el desarrollo de la ingenuidad, entendida como falta de experiencia o de sofisticación, y desarrollar nuestra curiosidad para entender todo lo que estamos hablando, ¿no? Luego pasamos al siguiente reto, que es el de crear y fortalecer diálogos horizontales, ¿no? No solo reconocer que son agentes propositivos, sino estar en un diálogo y sentirnos como iguales en ese proceso de politización cotidiana o de lo cotidiano y en ese proceso de propositivo de alternativas o de elementos o instrumentos que desgastan esas dominaciones y esas relaciones de poder.
evidentemente los siguientes retos pues, son poner en marcha lo que se está proponiendo, ¿no? Y bueno, ¿qué hemos estado haciendo? Pues como os decía, nos hemos acercado a los movimientos, en este caso al movimiento feminista, al movimiento de jóvenes socialistas, al movimiento de, bueno, toda la gente que estuviera interesada en revertir estas estructuras de poder, pues ahí que vamos, ¿no? Y buscamos encontrar aquello que tenemos en común, que es este interés. Luego la forma de hacer quizás diferente la forma de hacer política o la forma de proponer, pero al menos que partamos de una base sólida, que esté cimentada en las experiencias inmediatas de nuestras vecinas y vecinos y crear esos diálogos para que luego cada proceso vaya tomando el color y la forma que crea conveniente, ¿no? Pero encontrar ese lazo de unión que al fin y al cabo es lo cotidiano y es ese darse cuenta del que hablábamos, ¿no? Para que tengan sentido nuestras acciones. Entonces, buscamos con este proceso hacer talleres o seguir haciendo encuentros con estas personas, con personas migrantes, con personas del entorno rural, con mujeres cuidadoras, trabajadoras de hogar, pues conserveras y con los jóvenes y con las mujeres del entorno rural, en el que se está haciendo un proceso también de la perspectiva feminista de lo que ha sido hasta ahora la urbanidad feminista. Estamos creando como una mirada de la ruralidad de feminista, ¿no? Cómo se estructura el espacio, ¿no? Desde el feminismo. Y también, bueno, lo que decía, también con las señoras mayores estamos haciendo pues, un proceso de hormiguita de tocando las puertas a las señoras mayores que viven solas en caseríos, gracias también a la colaboración de Xavi. Y bueno, ahí vamos haciendo cositas que no me atrevo a decir mucho porque el proceso manda y la gente manda. Y eso es una premisa que nos es muy importante. Siempre y cuando estemos de acuerdo en los elementos de punto de partida, ¿no? Todo lo hacemos de una perspectiva feminista, de una perspectiva intercultural, desde una perspectiva ecológica y también esperemos de que una perspectiva artística, porque esas diferentes formas de comunicar también pasa por el arte, ¿no? Luego todo esto lo queremos trasladar a un lenguaje educativo, a una unidad didáctica o a elementos que puedan servir para las generaciones venideras y también poder aprender de ellas, ¿no? De sus visiones y de esas propuestas nuevas. Y bueno, pues ya se verá cómo se da y a ver en el siguiente momento de compartir si tenemos más para compartir. Y bueno, quiero terminar pues mi espacio con así de una forma poética, trayendo aquí a Galeano, y he hecho una frase así que dice que ojalá que los territorios sean un mar de fueguitos que caminen utopías, donde los nadies protagonicen las voces de nuestro tiempo y que nuestros libros e investigaciones sean abrazos a la vida en todas sus expresiones. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sara. Eskerrik asko sobre todo por la generosidad que has mostrado, compartiendo no solo los retos que has tenido o habéis tenido, porque como tú bien dices siempre, no hay, tú aunque lo estés coordinando, estáis un grupo bien grande detrás, y sobre todo mostrando, ¿no? O poniendo luz a un montón de sombras o puntos que no solamente en ese proyecto, en el de Amaica Isti, sino creo que en todos habría que prestarles gran atención y tener, como decía Juan antes y ahora tú, tenemos que tener muy presente la palabra cuidados y todo lo que nos va saliendo del corazón también. Entonces, eskerrik asko. Ahora para ir terminando, le vamos a dar la palabra a Alex,
Es indudable, ¿no? Todo el mundo conoce bien toda la simbología que tiene Guernica detrás. Y como no, pues también Guernica Goratus, donde también todo lo que tiene que ver con la simbología y lo espiritual pues tiene gran importancia en toda su trayectoria. Y Territorios en Conflicto, si bien es un proyecto bastante académico, tampoco podía dejar esa parte de lado, y en esta segunda fase tiene pues una gran importancia, no solamente en Busturialde y Urdaibai, sino también en el resto de territorios. Y los anteriores días pues hemos conocido de mano de los diferentes equipos pues todos esos procesos artísticos que se han desarrollado en Maputo con la pintura de unos batiks, en Cabo Delgado con la pintura de unos murales, en Caquetá ayer las compañeras nos mostraban en primicia también el tráiler de todo el proceso de la pintura de los murales. Entonces, pues en Urdaibai ha sido Alex Carrascosa quien ha dinamizado toda esa parte. Los talleres terminaron hace pocas semanas, tenemos aquí gente que participó, también agradecer que se hayan acercado hoy. Y bueno, sin más dilación, tampoco para robarle tiempo a Alex, Alex Carrascosa va a quedar en aldeko artibista da, artista eta aktivistaren arteko hitza. Elkarrizketa prozesuan diseinatzaile eta bideratzaile izen askotan, Gernika sareko Diatekne artearen bidezko elkarrizketa metodologiaren sortzailea da, eta Donostiako kultura hiriburutzaren barruan 2016an enbarkada aktivista landu eban. Arta Mugarriak eta Batzarte ekimenen sustatzailea da, eta hori da zuzen ere CCB-ko ardatza, batzarta. Alex, nahi duzu nien? Eskerrik asko, Itxaso. Eskerrik asko atazkan dauzen lurraldeak lantaldeari, benetan. Eskerrik asko Gernika Goratuzi. Gernika Goratuzeko 3 belaunaldiei esango neuke. Lehena, hemen joan horrean izatea, banetzako pistoloko orea eta plazerra da. Zure bitartez joan orain hain zuzen 20 urte, gaur bezalako egun batian, uste 25 zala, gaur 23 da, baina 2001ko apirilaren 25an gonbiatu ninduzun jardunaldi eta hitzaldi bat emotera ingeniaritza eskolan, da bertan emon eban nire lehenbiziko hitzaldi ofiziala, nire bizitza guztian praktikamente, Gernika Goratuzen eskutik, bai, eta goitziliko dute, eta gero belaunaldi barriari bere, Itxaso edo Zara bezalako pertsonek errepresentatzen da bien belaunaldiari, eta gero tarteko belaunaldiari, Maria, Andreas, betiko lagunei, ez da, urte askotako lagunei, Mireiari bere, Fraukeri bere, esan gure dutzuet bere eskerra. Bueno, pues eso, decía que estoy muy agradecido de estar aquí porque hoy se cumplen pasado mañana se cumplirán 20 años de mi primera conferencia en el marco de las jornadas internacionales de Gernika Goratuz, 20 años exactos, un 25 de abril creo que fue, en el 2001, de mano de Juan y de mano también de Mireia, y quiero agradecer a las 3 generaciones que veo aquí de Gernika Goratuz, que son pues Juan, Frauke y Mireia, representan una, María también en cierto modo, luego una generación intermedia que representan Adrià y Andreas, y luego una nueva generación donde con fichajes como Xavi, pero también representada para mí por personas tan significativas como Itxaso y Sara, o también Ainhoa o otras personas, ¿no? Y Berna, que está aquí ayudándonos, y juventud que están recogiendo esos retoños y los están replantando y con muchísima fuerza. Y yo, de hecho, es gracioso porque lo que me ha ocurrido a mí en 20 años es que he desinflado mucho el discurso y se ha convertido en pura práctica o va hacia ese camino. No es del todo verdad, pero por lo menos para estas jornadas sí va a ser así. Y bueno, el Batzart, lo que básicamente mi intervención va a consistir en un vídeo de apenas 3 minutos que
que lo han montado los compañeros de Filmac. Bai gustako lehiata zuen izenak esatie. Kerman, Dani eta Oyer, eta bueno, ellos han estado detrás de ese montaje de ese vídeo. Como decíais, también recuperando varias de las claves que decía Xavi, ¿no? De difundir los resultados de los trabajos que se están haciendo en el marco del proyecto Territorios en Conflicto, de que se vea lo que se hace, de que sea atractivo y sobre todo porque hay un interés en este proyecto de fomentar la participación, ¿no? Que un poco el interés que, bueno, que no solo yo tengo, ¿no? Que tenemos con este vídeo es que un poco anime a la participación a la gente, ¿no? A esa creatividad colectiva. Hablabas antes, Xavi, de esta diagnosticopacia Ramón Zayyo en torno al territorio y hablabas de también es uno de esos objetivos de Territorios en Conflicto, que es promover la mirada, la expresión artística, bueno, en este caso para activar dinámicas colectivas, ¿no? A pesar también de la pandemia, que ahora le haremos una pequeña mención. Y esto me traía un poco, escuchándote, tanto a ti como a Sara, que ese poder con del que habla Amy Allen, ¿no? Generalmente vivimos en dinámicas de poder sobre y nosotros no estamos en el sobre, estamos en el muy abajo del sobre, no en el muy abajo, que ahora te has descubierto que hay sombras después de ese muy abajo que creemos nosotros, hay todavía más abajo, es verdad, es así, hay muchísimas personas invisibilizadas, colectivos enteros invisibilizados Pero claro, ¿cómo podemos hacer frente a ese poder sobre? Pues organizando un poder con tanta fuerza como para ser interlocutor, como dice Ramón, ¿no? Pues con ese poder sobre. El poder sobre solamente te escuchas si tienes suficiente fuerza para... Si ve que le puedes cuestionar o le puedes no quiero decir amenazar, no quiero hablar en esos términos tan de violencia, ¿no? Ni siquiera de paz negativa. Cuando ve que ve que hay una fuerza que por lo menos es visible para él, ¿no? Y entonces quiere entender, quiere ver, quiere saber quién está ahí, ¿no? Y para eso hay que organizarse, no tiene más. Lo que pasa es que organizarse es como montar un coro con muchas y muchos solistas, donde cada cual quiere imponer su voz y sabe que canta muy bien y quiere que se le escuche. Pero precisamente ahí lo que decía Sara, el arte está justamente en invertir el proceso y en disponernos no como personas con capacidad de hablar, de proponer, de discurrir, sino como personas cuenco que escuchamos, ¿no? Y en ese sentido que escuchamos, facilitamos, ayudamos a trenzar las ideas y creo que mucho del saber viene no solo por desaprender, sino por escuchar y ser cauce para las ideas y pensamientos de las personas que realmente tienen cosas que decir, ¿no? Desde un muy abajo hacia ese visible que pueda contrastar o pueda hacer que el poder sobre que impera en nuestras instituciones pues, nos ofrezca audiencia, ¿no? Y negociación, porque en realidad ese poder sobre solo entiende en términos de negociación y mientras lo que tengas para negociar no sea lo suficientemente fuerte no te va a escuchar. Entonces, bueno, dicho esto, a ver, lo que os vamos a presentar ahora es algo muy sencillo, muy humilde y muy a pesar de la COVID. Realmente el reto ha sido poderlo hacer, en realidad, porque empezamos con... La idea era empezar en febrero, pero en febrero estábamos medio confinados todo el mundo, o sea, había confinamientos locales, creo, ya ni me acuerdo. Pero era difícil, no podíamos juntarnos más de 6 personas, había como un montón de restricciones que impedían, hacían muy complicada una dinámica colectiva. Tuvimos que ir esperando un poco hasta finales de febrero, arrancamos. Y han sido 3 sesiones y media más o menos y una de las sesiones, la primera, pues estuvo también marcada por algo que también ha mencionado Xavi y te lo agradezco porque... damos por hecho que esto, ¿no? Que ahora ya todas y todos nos relacionamos con mascarilla, tenemos que estar en los espacios con mascarilla y yo ya no voy a entrar si eso tiene que ser así o no tiene que ser así, ¿no? No tengo tanta sabiduría como para saber si científicamente la mascarilla es útil o no, pero sí es verdad que la mascarilla en cuestión provocó un conflicto en el primer taller, porque había una persona que está exenta de usarla y apareció en el taller sin mascarilla, lo que provocó también un poco la sorpresa de algunas de las personas participantes y provocó un conflicto que yo mismo, como experto en facilitar conflictos, no supe resolver. Me pilló completamente fuera de juego
hasta el punto de tener que invitar a esa persona a abandonar el espacio, porque claro, lo normativo, incluso en Astra, porque este proceso se ha desarrollado en Astra, lo normativo dice que en Astra hay que ponerse mascarilla, que en todos los sitios tenemos que estar con mascarilla. Y bueno, la mayoría de las personas, en realidad el común, pues no tenemos problema con eso, ¿no? La usamos y se acabó, ¿no? Y si hay que ponérsela, se pone y se acabó. Pero una persona que por motivos personales y de salud, ya no era por un tema de puro desafío a la autoridad, que podría también haber sido como un acto de performatividad, pues tuvo que ser, o tuve yo que hacerla excluir del espacio, ¿no? Y para mí fue algo, y encima siendo un amigo mío, un amigo de hace muchos años, ¿no? No he tenido tiempo en pude luego encontrarme con este amigo, dar un paseo con él largo por Urdaibai, al aire libre y sin mascarilla, y pude hablar con él y bueno, por lo menos, no voy a hablar con él, pude escucharle. Y me quedé con dos ideas que tengo pendientes escribir de una manera, contrastarlas con él y compartirlas con el grupo como parte de también de esta investigación, porque bueno, creo que cuanto menos lo merece y es que, bueno, cuando estamos hablando de integrar a todo el mundo, yo desintegré, bueno, yo mismo un poco me arrojo esa culpa, pero yo mismo contribuí a desintegrar, a excluir a una persona del proceso, ¿no? Por no saber gestionar eso. Y de aquí lo que he aprendido es que antes de convocar un proceso como este de participación, no hay que dar por hecho absolutamente nada, no hay que dar por hecho ni que tenemos que llevar esto puesto, porque no sabes con quién te vas a encontrar en el proceso. Todo, absolutamente todo, y eso tiene que ver con que yo soy un blanco burgués varón adulto, o sea, soy BBA total, BBV argentaria total, o sea, no lo, vamos, no. Creo que tengo más de 11 contradicciones además, o sea, eso mismo, porque si ahora estuviera ay, no me acuerdo del nombre, no sé si era Marina Gallego o quién, que de repente me encuentre, no, te puede desmantelar delante y con toda la razón y con todas las... Y es verdad, y no tengo nada que decir. Entonces no tenemos que dar nada por hecho, porque no sabemos quién tenemos delante. Y no sabemos, y también, mira, y agradezco a Ana María y a Fátima que están aquí, yo quién soy para decirle a Fátima que viene de Senegal, quién soy yo para decirle nada a Fátima. ¿Qué ejemplo de vida es el mío ante una vida como la de Fátima o las vidas que Fátima ha testimoniado? ¿Qué somos nosotros, ¿no? Como nietas o nietos de Guernica o de... ¿Qué somos nosotras y nosotros, ¿no? Pues al final, bueno, mi reflexión va por ahí. Quería que no solamente no dar nada por sentado, sino que ser consciente también en ese descenso profundo a la conciencia, que más que parece que mirar las cosas desde arriba para coger perspectiva, es más una bajada al abismo, ¿no? A lo abisal, ¿no? Y en esa toma de conciencia abisal, pues darte cuenta de que tú mismo puedes excluir, que tú mismo puedes, bueno, que dar por supuestas muchas cosas que la otra persona que está en el taller, por mucho que la hayas invitado y tengas confianza con ella, igual no está dando por supuestas. Y bueno, y había alguna otra reflexión más que me planteó esta conversación, pero bueno, ya saldrá y yo me comprometo a contrastarlas con esta persona y a publicarlas como parte de este trabajo. Y dicho esto, a pesar de la COVID, pues fuimos capaces durante 3 sesiones y media de sacar adelante el Bachart. El Bachart, pues, es un juego de palabras que creamos felizmente como movimiento al albur del proceso de paz de 2006. Y entre Guernica Gogoratuz, Artamu Garriak, que era un grupo de artivistas o activistas a través del arte, y luego también otras organizaciones como Bidea Helburu, que es un grupo de no violencia activa de la zona de Donostialdea, y Parte Hartus, que es un grupo de investigación sobre participación ciudadana de la UPV. Y entre estas 4 entidades pues creamos el Bachart, que era o la asamblea a través del arte, o una especie de movimiento que lo que quería era llevar las decisiones que se estaban tomando a puerta cerrada, de manera inaccesible para la ciudadanía,
y entre el gobierno de Zapatero y ETA, llevar esas decisiones a la ciudadanía común. Que lo que se decidiera ahí no viniera como una papeleta resumida en un sí y un no, sino que pudiera ser también trabajada en cierto modo por la ciudadanía, ¿no? Y bueno, AOTCHA, que en realidad supo condensar muy bien esas 3 peticiones, que era que la ciudadanía tiene todo el derecho a decidir, que toda decisión tiene que ser en ausencia de violencia y que lo que se decida es vinculante, ¿no? Bueno, nosotras hicimos nuestra pequeña contribución en aquel momento hasta que todo se desmanteló con la ruptura de ETA y del alto el fuego y la vuelta a las trincheras, lo cual nos dejó completamente desarmadas, no solamente voluntariamente, sino también, como decir, argumentativamente en mitad del escenario. Y Bachar murió ahí, continuó. Publicamos una carta abierta a ETA invitándola a sentarse en los círculos de sillas, que eran como nuestro símbolo, ¿no? Crear círculos de sillas en cualquier rincón, sillas plegables como estas que tenemos aquí, que pudiéramos desplegar en cualquier plaza de Euskal Herria para provocar un diálogo. Y invitamos a ETA a bajar desarmada a esa plaza. ETA, evidentemente, jamás nos contestó, pero es verdad que ese año, en el 2007, conseguimos crear en Astra, que Astra se ha convertido en un lugar donde también se ha celebrado este Bachar que vais a ver ahora y otros Bachars. Y en Astra, en esa Astra recién ocupada, celebramos otra especie de Bachar gigante con activistas de diferentes lugares del planeta, tanto de Oriente Medio como de América Latina, de Irlanda del Norte, de Austria, de diferentes personas que hacen activismo puro y duro a través del arte o de la creatividad o de las acciones creativas. Y bueno, y sí se produjo un debate súper intenso, súper interesante sobre ¿cómo se diría esto? La utilización o instrumentalización de la violencia, ¿no? Y bueno, habría muchas hebras de paz que yo creo, Juan, si no estás en eso, creo que estarás, porque hay mucha hebra de paz que construir en todas las microresistencias que se han producido en nuestro largo conflicto, porque ha habido muchos actos de microresistencia en todos los bandos, y luego porque hay una sociedad de los cuidados que no ha sido todavía suficientemente escuchada, porque incluso para hacer la guerra hace falta una sociedad de los cuidados que mantenga la guerra. Alguien tiene que seguir limpiando los uniformes o limpiando las armas o limpiando todo lo que hace la guerra posible, ¿no? Es algo paradójico, pero hay una sociedad de los cuidados debajo de la guerra y también la ha habido aquí. Y bueno, hay mucho trabajo que hacer ahí, es todavía tabú, pero bueno, ya que hemos sacado el tema, pues qué mejor lugar que este para bueno, ahí lo dejamos, ¿no? Y bueno, nada, sin más, solamente contaros brevemente algunas ideas que he recogido de la escucha a Xavi y a Sara, que el arte es la dinámica de recrear, que este proceso de Bachar es una recreación del territorio y que es también una dinámica pura y dura o pura y blanda, mejor dicho, de sentipensar. De sentipensar, me ha encantado la expresión. Y bueno, que el qué ya lo sabemos, el qué es juntarnos, pero el cómo es lo que va a marcar la diferencia y el cómo tiene más que ver con no sé cómo llamarlo, con el sostener y escuchar que con lo propositivo. Es algo distinto, en vez de ser Bóveda, que siempre somos Bóveda, ser Cuenco, ¿no? Algo así, ¿no? Y luego, bueno, pues decir que va a haber un guiño a ti, Xavi, va a haber un guiño porque tú me has afectado muy positivamente en todo este proceso. Has sido como una especie de agente oculto en este proceso. Primero, bueno, porque me has facilitado muchos de los contactos y gracias a Xavi ese mapeo de los agentes, de las y los agentes de Urdaibai, más luego, bueno, una conversación intensa que hemos tenido en torno al eucalipto. Y luego, ¿qué más? Bueno, decir que Decoportala fue el resultado posible de un proceso de participación que se hizo en Bermeo en 2016, que me tocó facilitar. Me tocó porque antes que yo había estado en Isla Aspita en un proceso anterior planteando la teoría como metodología, luego me tocó a mí, me llamaron a mí del Ayuntamiento de Bermeo y estuve facilitando yo ese proceso, y ese proceso desembocó en
en que bueno, se propusieran, ahí el partido ya ve que era Guzan, propusiera que se celebraran unos presupuestos participativos. Y por primera vez no se hacía, y creo que es por primera vez en todos los municipios de Vizcaya, y por supuesto en Bermeo, que se hacía un proceso de presupuestos no consultivo, sino puramente participativo, donde políticos, técnicos y políticas técnicas y ciudadanos se juntaban en las mesas para hacer propuestas y debatirlas, ¿no? Dentro de un marco de dinero de 250.000 euros. Entonces eso es posible, se puede hacer, lo único que hace falta es voluntad, pero para que esa voluntad se active necesitamos ser negociadoras fuertes. Para ser negociadoras fuertes tenemos que crear grupos de presión, pero que internamente no se basen en la presión sino en la comprensión, ¿no? Y bueno, sin más, ahí dejo esto y vamos a pasar al vídeo. Yo con esto voy a terminar. Si alguien luego del vídeo, bueno, el vídeo está en euskera, que es también parte, por supuesto, de esa construcción. Y básicamente lo que dice en el vídeo ya os lo he contado, qué significa el Batzart. Y luego ahí vais a ver como tres momentos, tres momentos que gracias a las y los amigos de Filma están entremezclados en el vídeo. No salen de una manera, digamos, lineal. Y trabajamos siempre a través de la creatividad propuesta por las personas. O sea, el tema es que fueran las personas las que compartieran sus diferentes miradas. La mirada de Fadima, de Ana Mari, de Alfonso, de María, de Maitane, de Ugaitz, de Ederra. Y luego también puntualmente también de Itxaso, de Andreas, de María. No sé si me estoy dejando a alguien. Bueno, aparecen los nombres al final del vídeo. Y esas miradas, al final, cada uno trajo su mirada de Elia también, que puntualmente nos hizo aportes. Y esas miradas, al final, fueron a través de lo más fácil, que es, como todas y todos dentro de nuestras incoherencias, tenemos smartphones y con los smartphones se pueden sacar fotos, pues la gente trajo fotos de 3 miradas espaciotemporales, siguiendo un poco el lema de las jornadas de Urdaibai. El Urdaibai actual, o sea, la situación presente, con un diagnóstico a través de imágenes, de fotografías obtenidas por las propias participantes, el Urdaibai que deseamos, al que nos gustaría llegar, y luego, entre medio, imágenes o propuestas en torno a cómo resolver la tensión entre lo que tenemos ahora, lo que somos ahora y lo que nos gustaría ser y tener. ¿Cómo resolvemos esa tensión? ¿Qué propuestas hacemos, no? Entonces era como primera escena, tercera escena, segunda escena o plot o nudo de la película. Y lo que pasó fue que era un proceso como al principio como muy puramente dialéctico a través de las imágenes, pero desde las propias personas participantes, ahí también se ve que el perfil es como el de María, que es muy artístico, pues se ve, ya, ¿por qué no saltamos a lo performativo, ¿no? Y aquí surgió una idea que fue la que, mediante la cual construimos la tercera sesión, que la vais a ver ahí, que no os la voy a contar. Y de manera que la última sesión fue no tanto analítica a través de las imágenes, no tanto teórica, sino mucho más vivida. Como también un guiño a lo que estamos proponiendo aquí, ¿no? Pasar de los conceptos a los actos de pura vida, ¿no? Y bueno, así lo dejo. Bye. Batzart bat izan da, artearen bitartezko batzarra, asanblada kreatiboa,
bildu egin gara Urdaibai Busturialdeko zenbait eragile. Danon artean indugu alako reflexioa, bai Urdaibairen denboratan, espazioan, zein da noingo egoria, zein da desio dugune Urdaibai edo Busturialdea, eta gero oingo egoria eta desio dugunen arteko tensio horren konponketia, zenolako bideak edo bitartekoak asmatzen duguz. Eta ideia da esatia, zein dan zuen lurralderako deko zuen proposamenea. Lurzoroaren, etxebizitzaren, talanaren espekulaziorik ez. Gardentasun faltarik ez. Oinarrizko zerbitzu publikoen privatizaziorik ez. Erreserbien jasangarritasune eta ongizatie. Arrazismoa, xenofobia eta komunikazioan falta, integrazioan falta. Uraren eta energiaren merkantilizazioari ez. Ura eta biodibertsitatea zaindu, paisaiak berreskuratu. Sorkuntzarako espazioak jarri. Herritarrei kontsultak gehiago egin. Herri zenabotza eta izaerie islatzen dabezen erreserba naturala gudot. Aiz patosuna, elkartasuna eta okerak. Ahora puedo hablar de los eucaliptos y eran eucaliptos de escala humana, porque eran eucaliptos de 2 metros, retoños de eucaliptos de ya 2 metros, cortados furtivamente. Y como veis, no estaban plantados, no hacían tierra con nada. Debajo tenían una representación de un euro en los colores de 500, 200 y 100. Y estaban pendiendo de algo que los sostiene desde arriba, ¿no? Y por eso la performance consistió en cortarlos. Y luego sí que por último comentario es que veíais que se estaban plantando como esquejes de roble. La idea es traer retoños de roble, de verdad, o sea, plantones. Cuando hagamos la exposición, la idea es esa, ¿no? Que la gente pueda... Que podemos tener aquí unos plantones reales de roble y que luego se puedan llevar, ¿no? La gente que tenga tierra o lugar para plantarnos, que los lleve, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Aquí para esto no era posible, tal como sucedieron las cosas, fue difícil hacerlo así, demasiado fue cortar los 7 retoños de eucalipto y llevarlos, pero bueno. No sé, yo por mí... Eso también es una performance, ¿no? El cortarlos. Sí, claramente. Bueno, eso fue, claro, nadie me grabó ahí. Bueno, me vieron varios vecinos que, bueno, no sé qué pensarían, porque como ocupa una persona y había puesto como una manta en esto y bajaba del monte con la furgoneta, pues no lo sé, cualquiera. Pero bueno, esto no lo grabéis, por favor, esto que no... Eskerrik asko, Ales. Y también eskerrik asko, en especial aquí están Ana Mar y están Fadima, que también estuvieron participando en el Bachar. Así que... Y Jalifa, que también fue un miembro importante en todo el proceso.